cine aparece también como resultado de una integración, de un descubrimiento químico y de una tecnología mecánica. Pasa el tiempo y aparece la electrónica, y aparecen las telecomunicaciones, la comunicación por espacio aéreo, que tampoco surge con una intención narrativa, surge como estrategia de guerra. Realmente las telecomunicaciones adquieren su desarrollo y su forma, como la conocemos hoy en día, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial como estrategia de guerra, y luego esa tecnología la capitaliza la radio y la televisión para convertirla en instrumento para contar historias, ¿de acuerdo? Y quizás la última gran revolución tecnológica después de la imprenta, la química, la mecánica, la electrónica, es la tecnología digital, que es la tecnología que está dominando hoy en día no solamente el mundo, sino específicamente la industria audiovisual. Y esa tecnología digital tampoco surge con intenciones narrativas. El encuentro entre la tecnología digital y la narrativa es tardío, como es el encuentro, por ejemplo, entre el cine y la narrativa. El cine no surge con intenciones narrativas, el cine surge como atracción de feria, y más tarde en su historia empieza a descubrir que con el cine se pueden contar historias y se vuelven un arte narrativo. De hecho, hay directores que consideran que lo peor que le pasó al cine fue convertirse en contador de historias. Uno de mis directores favoritos, Peter Greenaway, dice que el cine que cuenta historias representa una claudicación, ¿cierto?, a la literatura de un arte que debería ser absolutamente visual. Con la tecnología digital sucede lo mismo. La tecnología digital surge para el procesamiento de datos, para los juegos electrónicos, sobre todo tiene un desarrollo muy grande en la tecnología aeroespacial. Y con el tiempo va encontrando ese contacto con la narrativa, y hoy en día la tecnología digital está un poco dominando a nivel de producción, de distribución y de consumo el mundo audiovisual. Y estamos parados en este momento en esa situación. En un momento de pocas definiciones, esta tecnología avanza tan rápido que le coge mucha ventaja a la reflexión ética, estética y jurídica. Entonces, estamos viviendo una especie de etapa caótica donde todavía no hay muchas certezas, pero estamos en el centro de esta revolución. Y en lo que nos atañe a nosotros directamente, que es como el mundo audiovisual, esa tecnología también tiene una historia que se podría mirar desde la perspectiva de la distancia de la pantalla con respecto al espectador. Podríamos ensayar una historia de las pantallas, una historia del audiovisual de pantalla, y cómo a medida que ha evolucionado la tecnología, esa relación ha ido cambiando hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Entonces, quizás la primera etapa de esa historia es el cine. La primera vez que se ven pantallas en la historia de la humanidad es en el cine. Y si nosotros miramos la distancia que hay entre la pantalla de cine y el espectador, estamos hablando de unos 5, 7 metros de distancia, 15 metros. Y en ese tipo de distancia, realmente la actitud o el juego del espectador es absolutamente pasivo. En el cine podemos intervenir muy poco con el discurso audiovisual, simplemente lo consumimos. Y ese cine, como les decía, viene del periodo de la tecnología mecánica. Pero aparece la tecnología electrónica y aparece la televisión, y automáticamente la pantalla se acerca. Y ya la pantalla no está a 15 metros, está a 1 metro, a 2 metros. Y aparecen las primeras formas de interacción del espectador con la pantalla. Ya podemos apagar y prender el televisor, ya podemos subir el volumen, bajar el volumen, cambiar de canal, ¿cierto? Aparece la tecnología digital y aparece el computador, y la distancia se reduce ya a centímetros, ¿cierto? Ya no estamos a 15 metros, no estamos a 2 metros o 1 metro, sino estamos a 30 centímetros. Y aquí ya con el computador yo puedo no solamente recibir contenido, sino intervenir el contenido. Hay un nivel mayor de interactividad. Y evoluciona la tecnología digital y aparece el teléfono.
Y miren ahora a qué distancia tenemos el teléfono, a una distancia mínima. Y con el teléfono ya no solamente somos productores, sino creadores y distribuidores de contenido. Y estamos acercándonos, de hecho ya existe, al metaverso y la realidad aumentada. Y en esa tecnología la distancia desaparece, porque ahí el espectador está dentro del contenido. El espectador es parte del contenido, ya no hay distancia y ahí la relación es absolutamente diferente, ¿de acuerdo? Entonces, las tecnologías y la distancia y esa historia de acercamiento de la pantalla al individuo ha implicado toda una nueva relación del contenido con su espectador. Y eso, hoy en día, parados en el tema de la tecnología digital, ha implicado que el espectador recupere para él las decisiones de consumo. ¿A qué me refiero? Hoy en día, gracias a esa tecnología digital, podemos consumir el contenido a la hora que queramos, donde queramos y en el volumen que queramos. Antes de la aparición de la tecnología digital y de los streamers y de los teléfonos inteligentes, el contenido lo podíamos ver donde nos dijeran los distribuidores. Si quería ver mi novela en un canal de televisión, solamente la podía ver de lunes a viernes a las 8 de la noche. Si quería ir a ver una película, solamente la podía ver en las funciones de matinal, vespertina y noche, ¿cierto? Y el volumen de contenido era el que te determinaba el distribuidor. No podías ver de la novela, sino simplemente un capítulo que dura 45 minutos. ¿De acuerdo? Hoy en día, con estas tecnologías, la experiencia del consumo del audiovisual se aproxima más al libro que a lo que tradicionalmente había sido el mundo audiovisual. Hoy en día, si vas en un vuelo y estás aburrido, puedes haber cargado en tu teléfono la serie que te gusta y verla mientras te quedas dormido. Y puedes verla en el avión a las 3 de la mañana y 2 capítulos y medio, como si fuera un libro, ¿cierto? Y esto implica otra vez una revolución en la relación entre el contenido y el espectador, ¿cierto? Ya no solamente puede intervenir el contenido desde su dispositivo, sino que también puede decidir, ¿cierto?, cuándo, cómo y cuánto ve del contenido. Eso es absolutamente nuevo en la historia del audiovisual y de la velocidad. Además, gracias a este nuevo panorama, surgen una serie de géneros y formatos intermedios que antes no existían. Antes de la tecnología digital y de los streamers, nosotros solamente teníamos la televisión abierta y el cine, ¿cierto? Y la televisión abierta tenía estos formatos de larga duración, las telenovelas que duraban 100, 120, 150 capítulos, y el cine tenía pues su formato de hora y media, 2 horas de una película. Hoy en día, gracias a los streamers, esas posibilidades se ampliaron y hoy tenemos series, ¿cierto?, de 8 o 10 capítulos, tenemos algo que llaman serielas, que son series de 20 y pico capítulos, tenemos novelas de largo aliento, tenemos ahora microdramas, ¿cierto?, que pueden durar capítulos de 1 minuto, tenemos una variedad impresionante de posibilidades de formato, pero también de género, ¿cierto? Es la aparición de los streamers, resultado de la aplicación de la tecnología digital al mundo audiovisual, ha permitido, y eso es positivo para los creadores de contenido, la exploración de otros géneros, formatos y duraciones del contenido que antes no existían. Y eso le ha ido abriendo espacio a creadores que de pronto posiblemente no se sentían cómodos con la televisión, por su larga duración y por su compromiso con el género melodramático, pero de pronto tampoco se sentían seguros en el cine por su corta duración, ¿cierto? Y han encontrado unos espacios intermedios donde puedo expresarme en otros géneros, en el thriller, en el drama psicológico, en la comedia negra, en el melodrama y en duraciones más cortas. Eso evidentemente ha sido una ganancia para los creadores de contenido. Solamente posible gracias a esta aparición de nuevas formas de distribución de contenido. Ahora, ese es el lado
claro y blanco del tema. Hay un lado un poco menos claro, y es que gracias a esa tecnología, donde yo mismo puedo convertirme en productor de contenido, se ha democratizado un poco el contenido, y hoy en día yo puedo decidir mis dinámicas de consumo. También se ha producido una especie de hacinamiento de contenido. Hoy en día hay demasiado contenido en todas las formas de distribución. Demasiado, lo cual ha creado una especie de estrés y de frenesí en el consumo del contenido. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces uno, cuando está buscando una serie, se demora más buscando qué serie ver que lo que luego ve la serie. Porque hay tal cantidad de contenido que, puta, ¿qué veo? Y de pronto después de 20 minutos no veo ni mierda porque ya me mamé de estar buscando, ¿cierto? Entonces, hoy en día, la lucha en la industria, primero es por lograr la atención, por lograr visibilidad, ¿cierto? En medio de semejante cantidad de contenido, el primer objetivo es hacerse visibles, ¿cierto? Y luego viene el segundo, y normalmente la visibilidad se logra a través del mercadeo y la publicidad. Pero luego viene el problema grueso que tenemos hoy en día los generadores de contenido, y es en medio de ese hacinamiento que ha producido el mundo digital, ¿cómo sostengo esa atención que he ganado? Porque hoy en día, debido a ese hacinamiento, hay una especie de ansiedad del consumidor, ¿cierto?, que le da muy pocas oportunidades al contenido. Como uno sabe que hay tanto, ve 15 minutos de una serie y si no le gustó, a la mierda, cambia. Y va haciendo una especie de sort, y va viendo infinidad de primeros capítulos, de primeros minutos, pero no se queda en ninguna. Hoy en día, para las plataformas, si un contenido logra que el público que la empezó a ver vea el 70% del contenido, lo consideran un mega éxito. Porque también según sus métricas, estos streamers lo miden todo, según sus métricas, los primeros 70 minutos son críticos. Quien logra pasar del segundo 70, probablemente le va a dar la oportunidad al capítulo. Y quien puede pasar al segundo capítulo, probablemente es un cliente para llegar al 70%. Entonces hoy en día el frenesí y la ansiedad del consumidor de contenido en las plataformas y en la televisión abierta ha generado un cambio en la dramaturgia, ¿cierto? Hay un cambio en la dramaturgia muy radical y muy nuevo en la historia de la dramaturgia. Hoy en día, la pregunta que se hacía fundamentalmente la dramaturgia clásica, que era ¿cómo va a terminar esta historia? Y sobre esa pregunta dramatúrgica se construía la estructura clásica de planteamiento, nudo y desenlace. Poco los dramaturgos lo que hacíamos era, los dramaturgos somos especialistas en inventar personajes con problemas. La función de un dramaturgo es inventar personajes con problemas y sobre todo luego inventar soluciones a esos problemas. Y entonces la estructura clásica decía, hay que hacer una exposición de personajes, una exposición del problema, unos puntos de giro que van mostrándonos cómo ese personaje trata de resolver este problema y un final que nos dirá si el personaje logró o no logró resolver el problema. Era la clásica estructura de planteamiento, nudo y desenlace. Hoy en día, la pregunta cambió. Ya la pregunta que se hace el espectador no es ¿cómo va a terminar esto?, sino ¿qué va a pasar ahora? 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 Está esperando que constantemente, ¿cierto?, el producto le ofrezca a usted emociones. Es un frenesí donde has agarrado a ese público y no lo puedes soltar. Ya los tiempos para la exposición lenta, ya los tiempos para la reflexión, hay una cantidad de cosas que esta nueva dramaturgia ha ido perdiendo y cada vez se aproxima más a la lógica del circo, donde en el circo normalmente lo que están dando es emoción tras emoción tras emoción, sin importar una lógica causa-efecto.
Parte de la consecuencia de la nueva dramatúrgica del frenesí es que categorías como la coherencia, la consistencia y la unidad desaparecen completamente. Hoy en día se habla de la dramaturgia del surf, y un poco se escribe o se está escribiendo como cuando se lee un texto en una pantalla, que estás leyendo, ves un link, picas ese link, vas a otro texto, en ese otro texto ves otro link, brincas ahí y no necesariamente vuelves al principio, sino que cada que sientas que la ola está perdiendo fuerza, brincas a otra ola. Hay una película de Luis Buñuel de los años 70 que se llama El fantasma de la libertad, que es una película de los años 70, y ya Buñuel, lo que hacen los maestros, anunciaba ese tipo de dramaturgia. Y es una película donde la trama va saltando de personaje en personaje, sin fórmulas de causa-efecto, sin continuidad, pero sí conservando siempre picos altos en la emoción. Entonces, esa nueva dramaturgia ha implicado un reto para los dramaturgos, de cómo, independientemente de la coherencia y la consistencia, normalmente, ¿cierto?, tiene que estar generando emociones a cada momento. Esto que estamos hablando del mundo del entretenimiento, ¿no?, del mundo de las plataformas y de la televisión comercial. Ya veremos luego que en el mundo del arte y del audiovisual de autor juegan otras reglas y deben jugar otras reglas. Yo tengo una experiencia, dos experiencias que tuve con ese tipo de dramaturgias, ambas las sufrí terriblemente. Una fue una novela que se llamó Amor en Custodia. Yo trabajo en Caracol, esa novela la hizo RCN, y cuando nosotros íbamos liderando con holgura, y cuando apareció esa novela era un absurdo. Pasaban unas cosas que uno decía, ¿esto qué es? O sea, un personaje iba por un camino y al siguiente capítulo iba por otro, dejaban una expectativa en punta y al otro capítulo se les olvidaba, en fin, un absurdo dramatúrgico. Cuando salió al aire, todos... Y mi jefe decía, cuando el enemigo se equivoca, no hay que interrumpirlo. Y empieza esta novela a subir y a subir y a subir, y nosotros a cambiar de gesto hasta que se nos encaramaron con una novela que a la luz del análisis no tenía ni pies ni cabeza. Pero si usted la veía, constantemente estaba atrapado, no podía irse de ahí. Y el audiovisual generalmente tiene esa característica que es fugaz y no tiene memoria. O sea, la gente no se detenía a decir, oiga, pero este personaje, ¿por qué está haciendo esto, si esto y esto? Le interesaba la emoción pura y dura en el momento. La otra experiencia fue una novela súper exitosa en Argentina que llamó Montecristo, que era una adaptación del Conde de Montecristo. Esa novela fue tan exitosa que el último capítulo lo hicieron en el Luna Park, en Buenos Aires, a la gente cobrándole la boleta, y metió 25.000 personas en el Luna Park para ver la grabación del último capítulo. Imagínense el éxito de la novela. La compramos y yo se la entregué a un grupo de escritores para que la adaptaran un poco a la colombiana. Cuando me llama la cabeza y me dice, Dago, yo creo que a usted le mandaron una versión no corregida de los libretos. Yo, ¿por qué? Porque esto es absurdo, esto aquí no pasan unas cosas que... Entonces yo lo miré y dije, oiga, sí, creo que nos mandaron una versión anterior. Llamé al escritor argentino, le dije, mira, creo que cometieron un error, nos mandaron una versión no corregida de los libretos, a ver si por favor. El tipo a la semana me dijo, no, le mandamos la que era. Le digo yo a los escritores, no, entonces corríjanla para que quede bien. Corríjanla, me la cagué. Porque la metí en los parámetros lógicos de la dramaturgia y se volvió una novela correctamente escrita, pero sin la emoción que tenía esta otra dramaturgia del frenesí. Eso me acuerda también del caso de la relación entre Tolstoy y Shakespeare. Tolstoy, el inmenso Tolstoy, odiaba a Shakespeare con todas las fuerzas de su corazón, pero lo detestaba, ¿cierto? Lo odiaba mal. Y decía que Shakespeare era el peor escritor de la historia de la humanidad y que su fama se la debía a Goethe y a Voltaire, que lo habían convertido en un símbolo, y su fama internacional y su fama universal se debía a una especie de esnobismo intelectual, que nadie era capaz de decir, este man es un mal escritor. Y lo odiaba a tal punto que decidió hacer un análisis de las obras de Shakespeare. Y escribió un ensayo, se lo recomiendo si lo ven, que se llama Ensayo sobre Shakespeare. Y demuestra
lúcidamente, no estamos hablando de cualquier huevón, estamos hablando de Tolstoy, demuestra que Shakespeare es muy mal escritor. Que Shakespeare comete todos los errores de la dramaturgia que se pueden cometer. Lo demuestra analizando el Rey Lear y Hamlet. Y sí, y ahí yo creo, personalmente y con toda la humildad, que el análisis de Tolstoy es correcto. No es un escritor clásico, pero yo creo que la explicación que le da a la fama de Shakespeare es equivocada. Porque creo que Shakespeare es tan universal y conecta tanto con los públicos de todos los tiempos porque es imperfecto. Y el ser humano es imperfecto. Y la imperfección acerca, identifica. La perfección del arte intimida un poco. La perfección asombra, pero muy pocas veces identifica. Que por eso a veces la diferencia entre el arte o el cine de arte y ensayo y el cine de entretenimiento pasa por eso. El artista normalmente está buscando la perfección de su impulso creativo, y eso es un ejercicio individual de relación entre el artista y su obra. Y posiblemente el arte y el cine de arte y ensayo produce obras desde la perspectiva del entretenimiento perfectas, que puede que asombren, que pueden dar caminos, pero tal vez no identifican al nivel de la imperfección del discurso del entretenimiento. ¿De acuerdo? Entonces, este mundo intelectual ha hecho con un poquito explotar todavía más esas categorías modernas de la dramaturgia para entrar en categorías posmodernas. Hay un libro de un tipo que se llama Taboada, no me acuerdo el nombre, es español, que analiza muy bien eso y él lo llama las dramaturgias del surf. ¿De acuerdo? Entonces, en este nuevo paradigma de hacinamiento audiovisual, producto de la tecnología digital y de ese acercamiento de la pantalla y estas nuevas relaciones, hay que pensarse muy bien hoy en día el tipo de dramaturgia que vamos a aplicar a el contenido que producimos. No nos va a garantizar nada tener una estructura dramatúrgica acomodada a los cánones clásicos del manual de Seinfeld, del manual aristotélico, del manual de Don Coparato, del de Robert McKee. Eso es casi una dramaturgia que ha hecho crisis en el nuevo panorama del mundo audiovisual. También en el mundo audiovisual digital se ha producido un cambio de paradigma que también afecta la producción de contenidos. Veníamos de un paradigma donde se decía el contenido es el rey, a un paradigma donde puede que el contenido siga siendo el rey, pero hoy en día comparte el reino con una reina demandante que es la distribución. Hoy en día quienes están decidiendo qué se hace y cómo se hace en la industria son los distribuidores, llámese streamers, llámese canales de televisión. Cuando tienes un proyecto y quieres realizarlo en la industria, con que tienes que negociar es con los ejecutivos de los streamers, y ellos adoran una palabra que se llama co-creación. ¿Sí? Ellos quieren co-crear en el entendido que gracias a sus tecnologías de algoritmo y de data, conocen muy bien a su público y saben cómo hay que aproximarse a ese público. Son los dueños del conocimiento. Antes de que se desarrollaran estas tecnologías, los guionistas de la televisión y en parte los guionistas del cine éramos una especie de brujos a los que los ejecutivos le tenían miedo, ¿no? Porque si uno tenía un éxito, como que decían, este man conectó con el público, que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera porque conectó con... ¿Cómo conectó con el público? Ni puta idea. Pero déjenlo que haga lo que le dé la gana. Ahí era el tiempo del contenido es el rey. Cuando ya la tecnología permite que yo identifique, por ejemplo en la televisión, el People Meter, que yo identifique como programador quién me está viendo, el People Meter es un aparato que se pone al televisor, manda una señal vía satélite y procesa los datos y registra todo lo que yo hago con el control remoto. Cuando prendo, cuándo cambio de canal, cuándo le subo el volumen, cuándo apago, quiénes están en la casa, quiénes están viendo. Entonces la información que reciben los distribuidores, que son los que hacen estas investigaciones de mercado, les da un poder que ya no van a decir, este man déjenlo quieto porque él sabe lo que hace, sino yo sé lo que necesito y por lo tanto necesito que usted me haga un contenido a la medida de esto. Hay un
cambio de fuerzas y los distribuidores se convierten en quienes determinan el contenido y los creadores de contenido nos convertimos en una especie de intérpretes de los objetivos y necesidades de ese distribuidor. Y en ese sentido se abre un espacio de co-creación. Antes, nosotros los creadores de contenido teníamos como cliente al público. Antes, en la industria, cuando yo hacía una novela decía, miércoles, ¿esto sí le gustará al público? ¿Esto sí tocará las fibras del público? Hoy en día cambié de cliente. Y hoy en día yo no pienso, esto le gustará al público, sino esto le gustará a Netflix, esto le gustará a Prime, esto le gustará a Disney, le gustará a Apple, porque hoy en día son mis clientes. Una ruptura entre cliente y usuario. Antes mi cliente era el usuario es quien usa la televisión, o sea, el público. Hoy en día ya no pienso yo en el usuario, sino pienso en el cliente. Y el cliente son estas plataformas y cada plataforma tiene su carácter, tiene su forma de aproximarse al público, tiene sus modelos de negocios, tiene su propia personalidad. Y nosotros tenemos que conocer la personalidad de esos jugadores para diseñar el contenido a la medida de ese cliente que es finalmente el que hace posible que yo haga mi contenido. Y la aproximación a ellos hoy en día es el famoso pitch, porque normalmente los ejecutivos de estos streamers es gente muy joven, que lee muy poco, pero que ha visto todo. Una cultura y un conocimiento audiovisual impresionante. Impresionante. Entonces normalmente cuando se va a hacer un pitch, lo primero que se hace es hablarles de referencias visuales. Decirles, el proyecto que les voy a presentar a ustedes hoy es como Titanic mezclado con House of Cards y Ted Lasso. Automáticamente el ejecutivo joven se ubica en más o menos de qué le estoy hablando. Si yo le digo, esto es como un Dostoyevsky unido con Vargas Llosa y Vargas Vila, ¿y esos quiénes son? Entonces, lo primero es tener en cuenta cuando nos podemos hacer un pitch a quién le estamos hablando. Y lo segundo es esto de la co-creación. Hay que ser astutos cuando se presenta el proyecto para permitir que ellos entren a intervenir en el contenido. A veces, si uno tiene muy desarrollado su proyecto, si ya tiene mapa de ruta, capítulos, descripción de personajes, 3 capítulos escritos, esa información es mejor callársela, porque automáticamente le cierra a ellos la posibilidad de intervenir. Si usted va a un pitch con una plataforma y les dice que tiene todo, probablemente va a recibir esta respuesta: perfecto, era lo que estábamos buscando. ¿Usted dónde estaba metido? Eso es lo que estamos buscando, firmemos ya. Después de esa reunión usted no vuelve a ver a ese ejecutivo en su puta vida. Pero si en el pitch este ejecutivo le dice, oiga, ¿y por qué no ha pensado que este personaje más bien podría ser así? ¿No piensa que esta situación podría ser, que el contexto puede ser? Si usted genera una conversación, ahí hay un posible negocio, porque está abriendo ese paso a la co-creación, a la intervención de ellos. Y ahí hay que ser no solamente inteligentes, sino astutos, así usted tenga todo desarrollado, para no cerrarse esas puertas con estos ejecutivos de los streamers, que no necesariamente, y aquí hay un total cambio de chip que hemos tenido que sufrir los guionistas en ese cambio de paradigma, y empezar a entender que aquí ya, hoy en día, tenemos que aprender a negociar el contenido y asumir las intervenciones del cliente no como ataques o intervenciones indebidas al contenido, sino de pronto con oportunidades para explorar otros caminos creativos que de pronto no tenía previstos y que pueden ser también una posibilidad. Un poco hoy en día lo que hay es tratar de conservar el espíritu de lo que se está haciendo, ¿cierto? Pero abrir el espacio para un diálogo con los distribuidores que no solamente aparentemente tienen la información, sino que también tienen el dinero para hacer el contenido. Y todo esto es consecuencia de la tecnología digital. Y no es un cambio de paradigma fácil para los creadores,
porque los creadores todavía tienen la mayoría ese concepto renacentista del artista o el creador como un ser iluminado, dueño de la verdad, dueño de un conocimiento que no está dispuesto a negociar con nadie. En el entretenimiento esa figura desapareció. De hecho, también hoy en día en la industria ya no se trabaja con escritores de manera individual, sino trabaja con las mesas de escritores, ¿cierto? Con mesas de escritores son 4 escritores que se alimentan de la dinámica del brainstorming y que también le quita un poco los nervios al distribuidor de estar dependiendo de un solo escritor. Porque imagínense ustedes en la época de Betty la Fea, si a Fernando Gaitán le hubiera dado por dárselas de diva y decir no, si no me pagan el triple no sigo, o si se hubiera enfermado, o si hubiera, en fin, cualquier cosa que le pasara al escritor, el proyecto entraba en crisis, porque dependía de él. Hoy en día, cuando se tiene estas mesas de escritores, el streamer se siente más tranquilo porque si algún escritor se pone complicado, pues hay otros 3 que están ahí, reemplazo y sigue la maquinaria. Entonces, eso también de la negociación de la creatividad no solamente se da a nivel de las decisiones con los clientes a los cuales estamos vendiendo el contenido, sino al interior de la generación del contenido. Hoy estamos quizás en un periodo que anunció curiosamente Santiago García y Enrique Buenaventura de la creación colectiva, que fue la estrategia que encontraron estos grandes hombres del teatro colombiano para resolver un problema de dramaturgia propia. No habían dramaturgos nacionales que hablaran de ciertas problemáticas que a estos grupos les interesaba, y lo que hicieron ellos fue asumir el papel de autores, los mismos actores, generando una serie de dinámicas dentro del brainstorming y el sí condicional para en grupo generar el contenido. Curiosamente, esas estrategias son las que está usando hoy en día la industria. También producto de este nuevo panorama. Y hay un factor adicional, otro, que tiene que ver con el destino de los productos audiovisual y las múltiples vías del discurso audiovisual. Esto fue un descubrimiento que hicimos en la televisión gracias a la pandemia. Nosotros antes de la pandemia estábamos convencidos de que el contenido audiovisual era fugaz, ¿cierto? Que se pasaba una vez y moría, que luego tocaba venderlo internacionalmente, pero repeticiones asumíamos que la gente no los iba a ver. Cuando ocurre la pandemia y nosotros, los canales de televisión, no podemos arriesgar capital produciendo porque nadie sabía qué iba a suceder, la única alternativa que tuvimos fue repetir los programas que habían sido exitosos y, oh sorpresa, empezaron a funcionar muy, muy bien. Y ahí descubrimos que el contenido tiene más de una vida. Y hoy en día, un contenido puede pasarse en salas de cine, luego viajar a un streamer, luego viajar a un canal de televisión abierta y luego a un sistema de pague por ver, y en todos estos escenarios va a tener vida y va a tener recuperación económica. Y no es que el público cambie, que uno podría pensar es que el que lo ve, no, es el mismo público el que vuelve y la ve. Eso es como cuando usted tiene un amigo que sabe contar chistes. Dice, venga Gustavo, eche el cuento del borracho, todas las putas fiestas, ¿cierto? Venga Gustavo, eche el cuento del borracho que no sé qué. Y si Gustavo echa el cuento de manera diferente, se lo cagó este man, porque porque usted está esperando, porque el discurso del entretenimiento pasa por un ejercicio de reconocimiento, no de conocimiento, que es otra de las grandes diferencias que tiene el cine de autor o el audiovisual de autor con respecto al entretenimiento. En el entretenimiento, el disfrute se basa en el reconocimiento de un viejo amigo, en el reconocimiento de un discurso ya conocido. Yo tengo varias anécdotas de la vida real para ejemplificar eso. Cuando mi hija mayor tenía 4 años, que viene el tiempo en que, pa, me cuentas un cuento, yo me fui a una librería y compré un libro que se llama 365 cuentos para dormir. Puta, me la eché. Resolví el problema durante 1 año. Le cuento enero 1 a mi hija, chévere. Le cuento enero 2, ya la veo como...
Y cuando le voy a contar enero 3 me dice, no, pa, cuéntame el cuento donde pasa esto, esto, esto y esto. Y fueron 365 días con enero 1. Y yo dije, puta, ¿será que mi hija tiene problemas de retención de pensamiento, de entendimiento? Llamé a mi amigo Flaco Solórzano, que tenía un hijo de la misma edad. Le dije, Flaco, me pasa esto. Y dice, usted también, puta, yo pensaba que era solamente mío. Los niños que todavía no han desarrollado su dimensión racional tanta, sino están en la etapa lúdica, son un ejemplo perfecto de eso. Los niños pueden ver los que tengan niños, ven El Rey León 700 veces y las 700 veces lo disfrutan. Y si usted se acerca, le cuentan lo que va a pasar y no es que tengan problemas, es que están en el ejercicio de lo lúdico y pasa por el reconocimiento del discurso, ¿sí? El paradigma del teatro isabelino, en el teatro isabelino, Shakespeare, había una parte que se llamaba el prólogo. Y normalmente en el prólogo salía, o un actor o el director de la compañía decía, buenas noches querido público, hoy ustedes van a ver Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es una historia de dos jóvenes de Verona, adolescentes que se enamoran, pero sus familias se odian y ellos, buscando la manera de hacer posible su amor, buscan la ayuda de un cura que les propone que se hagan pasar por muertos para que luego puedan escapar a otro país. Echan a andar el plan, por un problema de tiempos y de complicaciones. Romeo no recibe la información, encuentra a Julieta muerta, cree que está muerta, se mata a él, Julieta se despierta y se mata a Julieta. Ahora sí, disfruten de la obra. ¿Por qué? Porque estaba liberando al espectador del ejercicio de pensar, del ejercicio de descubrir los personajes y la trama, para abandonarse a el disfrute emocional del discurso, porque ya lo conocía. Otra experiencia que tengo es, yo fui disc jockey 7 años de un sitio de salsa, y uno como disc jockey desarrolla cierto espíritu melómano y uno investiga y todo. Vaya usted y póngale al público del sitio un tema nuevo una noche, lo chiflan. La gente que va a las discotecas quiere siempre oír las mismas canciones. El bailador no está pensando en descubrir nada. El bailador quiere que le pongan llorarás porque sabe que en este punto es donde hace este paso y este otro y cámbiale las reglas del juego y se jodió. Hay otro ejercicio de reconocimiento. Cuando yo escribo los guiones de las películas, procuro hacer un mix entre reconocimiento y sorpresa, porque si se vuelve todo reconocimiento se puede caer el peligro de volverse demasiado predecible y aburrir. Entonces, normalmente en el cine de entretenimiento siempre usted va a encontrar la parejita de novio o novia, los dos viejitos, ¿okay?, que están todo el tiempo adelantándose a la película, ¿no? Sí. Póngale cuidado que ahora, ¿cierto?, le va a decir que está embarazada. Y en la película, estoy embarazada. ¿Le dije o no le dije? Hay un sentimiento de empoderamiento. Póngale cuidado que ahora le va a decir que ese hijo no es de él. Ese hijo no es tuyo. Pero hay que tener momentos de sorpresa para recuperar la atención. Entonces, póngale cuidado que le dice que no se va a casar con ella. Me voy a casar contigo, puta. ¿Qué pasó? Recuperas otra vez la atención y vas en ese juego de cumplirle y sorprenderlo y cumplirle y sorprenderlo. Pero al final el discurso del entretenimiento pasa por el reconocimiento de una situación, de unos personajes, lo que llaman la identificación en términos de dramaturgia aristotélica. Me identifico con lo que reconozco. El arte viaja por otro camino. El arte no viaja por los ejercicios de reconocimiento, sino por los ejercicios de descubrimiento, ¿cierto?, de nuevos caminos, de algo que no está previsto en la memoria o en la percepción del espectador. Y por eso el arte sorprende, y por eso el arte cuestiona, y por eso el arte amplía horizontes, mientras que el entretenimiento refuerza el statu quo, refuerza el conocimiento del individuo. Y un buen balance audiovisual en un país, en una cinematografía, una televisión, es un buen balance entre provocar y descubrir y reconocer y establecer.
un país o una cinematografía que solamente cuestione y tal, de pronto puede ser una industria muy tensa. Pero una industria que solamente entretenga puede ser una industria muy banal. El equilibrio es lo mejor que le puede pasar a una cinematografía. Y cuando nosotros descubrimos que el contenido tenía más de una vida, pues entonces también cambia el modelo de negocio. Y hoy en día, ¿cierto? Con todas estas nuevas formas de distribución y con todas estas vías que tiene el contenido, hoy en día cuando diseñas el presupuesto de un producto audiovisual, estoy hablando siempre de entretenimiento, ya hoy en día tienes que considerar muchas cosas. Antes, cuando se hacía una película, uno decía taquilla y ley de cine. Hoy en día en la ecuación entra taquilla, ley de cine, streamer, televisión abierta. Porque todos estos jugadores pueden estar interesados en su contenido. Antes, cuando empezaron las plataformas, querían tener contenido que no fuera ni a televisión ni a cine, sino contenido exclusivo, en el entendido que la gente iba a ir a verlos porque no encontraba ese contenido sino acá. Hoy en día, las plataformas prefieren que su contenido primero vaya a cine y luego vaya a las plataformas, y a veces, siempre esa fuerza de promoción que se hace en el cine o en la televisión lo capitaliza las plataformas, los streamers. Porque yo pude haber, digamos, un paseo, para hablar de, lo nombro porque me parezca que es el sumum, sino porque es un ejemplo que conozco y del cual puedo hablar. El paseo va a pantallas de cine, funciona en pantallas de cine, y luego va a los streamers y funciona en los streamers. Y luego va a la televisión abierta y funciona en la televisión abierta. Y luego va a sistemas de pague por ver y canal y funciona en estos sistemas. Y por lo tanto, el modelo de recuperación económica se extiende por lo menos a 5 años, en los cuales durante 5 años, o no trompeta, el producto va dando resultados. Harold tiene una experiencia muy interesante porque hizo una película que se llama La Pata Sola, ¿cierto?, que puso en cine. En cine tuvo un comportamiento regular, pero no fue ni el gran éxito ni tampoco fue el gran fracaso. Pero de ahí brincó a Prime Video y en Prime Video explotó, ¿cierto? Entonces, eso es positivo en el sentido de que ya cuando hacemos películas no dependemos exclusivamente de la taquilla, no dependemos exclusivamente de la ley de cine, sino hay otras ventanas que hay que empezar a considerar casi desde la concepción del proyecto, porque son fuentes de financiamiento y fuentes de recuperación del déficit que tiene una película. Y a eso hay que sumarle todo el universo de estímulos que hoy en día hay en el mundo. Estímulos, como en Colombia tenemos el SINA, la ley 814, la 51, que es que también hay que involucrar en la ecuación. Y a nivel del mundo, eso es una cosa absolutamente impresionante, porque todos los territorios están peleando por convertirse en hubs de producción. En España estuve hace poco y fui a una empresa productora muy exitosa, de 2 ejecutivas, una financiera y una abogada. Nada que ver con contenido, pero tenía una productora. Y nos explicaron su modelo de negocio. Usted les entrega el guión, ¿sí?, y ellas empiezan, porque son abogadas y financieras, pero tienen sentido dramatúrgico. Entonces dicen, bueno, ¿qué tal si este personaje lo hacemos vasco y hacemos que en 3 escenas hable en euskera, y ahí 80% nos da el País Vasco de rebate? Este personaje, esta mujer, perfectamente puede ser catalana. La pueden saber en catalán y tenga otro 70% de rebate, porque Cataluña y el País Vasco dan un 70% de rebate si uno pone personajes de sus regiones y los pone a hablar en una escena, no necesita todo, en los dialectos con subtítulos. Bueno, esta escena no la haga en Cartagena, hágala en Islas Canarias.
Si vamos a ir a las Canarias, usted lo que necesita es una playa y usted lo que necesita es esto, pues en Canarias va a tener la playa que quiere y va a tener un 50% de rebate por grabar en Canarias. Postproduzca en Colombia. Postproduzca en Colombia, que usted puede optar por una vaina de coproducción, chacha. O sea, la abogada se conoce todo el paisaje de rebates, de estímulo, de todo, y organiza eso. Y la financiera le dice a usted, no trabaje con su plata. Saque un préstamo en Islas Caimán y trabaje con eso de Islas Caimán que le va a dar este... Y al final, ellas dicen, nuestro objetivo, ¿cierto?, es que usted empiece a ganar plata sin haber rodado ni un solo plano. Porque usted ya ha financiado con rebates, con todo esto y mucha gente. España es un país bastante interesante en ese sentido. Entonces, los modelos de negocio en nuestro nuevo panorama también han sido afectados por estas nuevas tecnologías, y soy casi un convencido de que hoy en día se necesita a veces más creatividad para armar el modelo de negocio que para escribir el guión. Porque tiene usted que, y ese es lo hablábamos con Livia, es un tipo de perfil profesional que hay que empezar a desarrollar, de muchachos profesionales que se conviertan en una especie de gestores que hagan posible el audiovisual, aprovechando todos estos sistemas de rebate y todos esos sistemas de distribución, ¿no?, que puedan mirar desde la perspectiva creativa el problema de la producción, porque esta tecnología digital ha democratizado la producción, ha hecho que se aumente exponencialmente las películas. Hablábamos hace un rato con Víctor cómo, gracias a la ley de cine, a las nuevas tecnologías y a la gente joven con formación que llegaron a la industria, estamos produciendo más cine que nunca en nuestra historia. Creo que el año pasado se estrenaron 60 películas. Y afortunadamente, de la mano del volumen, ha venido dándose un crecimiento cualitativo. Nuestras películas hoy en día participan en los festivales importantes y participan con buen performance. Antes de esta nueva tecnología, las únicas participaciones importantes que habíamos tenido eran las películas de Víctor en Cannes. De resto íbamos a festivales chiquitos, a festivales no muy trascendentes. De un tiempo para acá estamos yendo a los festivales importantes y estamos teniendo buena presencia. Y eso se debe a estas posibilidades que esta nueva tecnología y este nuevo ecosistema permite. Ese es el lado positivo. El lado no tan positivo es que somos muchos haciendo eso y los canales de distribución no tienen cabida para tanto audiovisual, y por lo tanto hay que empezar también a mirar hacia esas otras formas de distribución. Los streamers, los sistemas de pague por ver, las redes sociales, hay una cantidad de sistemas hoy en día que hay que empezar a explorar. ¿Por qué los influencers, ¿cierto?, son capaces de generar millones de usuarios con su contenido muy cuestionable, y por qué los cineastas y la gente que produce el audiovisual no puede hacer lo mismo? Ese es un terreno para conquistar, es una posibilidad para poder encontrar sistemas de distribución del contenido que no necesariamente sean los sistemas tradicionales de las salas de cine y de las pantallas de televisión. Entonces, digamos que el reto es grande, pero las oportunidades también son muy grandes. Vivimos en un periodo de una revolución, estamos en el centro de una revolución tecnológica. Por tanto, todos los días se cae una certeza y surge una posibilidad. Cuando apareció la televisión de streamer, todo el mundo anunció el fin de la televisión abierta, porque decía, pues, ¿quién va a ver televisión si va a poder ver el contenido en plataformas a la hora, el volumen, lo que quiera, por muy bajo costo? Una afiliación a Netflix cuesta, ¿qué?, 30.000 pesos. Y tiene usted, y se anunciaba el fin y por lógica uno decía, pues sí, pero resulta que lo que ha venido sucediendo y a lo que se va decantando es que hemos establecido una especie de economía solidaria entre los streamers y nosotros, porque ellos tienen un canal y una fuerza de distribución muy grande, nosotros tenemos una capacidad de producción muy grande. Entonces hoy en día no solamente lo que hacemos para nuestra pantalla va allá
a los streamers. Todo lo que hacemos termina allá, sino que le producimos contenido original para ellos que no va a nuestra pantalla y coproducimos. Entonces, hoy en día lo que somos es partners. No era esa relación caníbal, sino terminó siendo una relación de negocios, y lo que hemos dejado de recibir por pauta, porque la pauta se ha bajado por la presencia de todos estos jugadores, lo estamos recibiendo como generadores de contenido. Vamos haciendo una especie de tránsito de ser un canal a ser un canal, pero también un estudio que produce para el mundo. Entonces, los periodos de caos, como el que ha producido esta revolución tecnológica digital, implican problemas, pero también implican oportunidades, y no estamos preparando en la academia y en la industria el productor ejecutivo, lo que llaman hoy en día el showrunner, capaz de entender el ecosistema y moverse dentro de él y hacer posible que nosotros, los que producimos contenido, dejemos de depender de cosas tan frágiles como la taquilla, o cosas tan fáciles como vender un contenido a un streamer, sino tratar de... Y hoy en día hay plataformas para todos los gustos y todas el tipo de cine. Hay plataformas para cine de autor, está Movie, está Criterion, está Film, o sea, e incluso los streamers también compran cine, no necesariamente de vocación, y les va bien. Los Reyes del Mundo estuvo en Netflix y con muy buen comportamiento. Y hay una cantidad de posibilidades donde que hay que explorar y que hay que conocer para poder moverse en ese ambiente. Entonces, resumiendo básicamente, la tecnología digital transformó la industria, primero con un acercamiento de la pantalla que permite un mayor nivel de interactividad con el contenido audiovisual. Hoy en día no solamente soy receptor, sino soy productor y distribución de contenido, algo que nunca había sucedido, como que pasó de unas pocas manos a muchas manos, ¿cierto? Segundo, aparecieron nuevas oportunidades de género, de formatos, de duraciones en los streamers cuando estamos constreñidos a la novela o a la película. Estamos en un hacinamiento de contenido que ha implicado una transformación de la estructura clásica, dramatúrgica, pasando de la estructura que se preguntaba cómo va a terminar esta historia a la pregunta ¿qué va a pasar ahora? Asistimos también a un cambio de paradigma donde el contenido hay que negociarlo con el distribuidor y encontrar espacios de co-creación, cambiar el chip y entender que hoy en día el creador tiene que a todo nivel compartir su trabajo y desarrollar estrategias de colaboración y tener claro que estamos en un panorama de negocio, en un ecosistema donde las posibilidades son muchas, pero hay que conocerlas. Las posibilidades son muchas, pero los aspirantes también son muchos. Y por lo tanto es necesario conocer esos ecosistemas para poder moverse en él. La película de Harold también tiene una cosa interesante, y es que entró en un modelo de negocio que también es nuevo, que es un modelo de negocio en el cual yo no le vendo al streamer la película y el streamer me da $100,000, $200,000, $500,000, sino que le digo, póngalo, y de acuerdo a los views vamos haciendo una repartición, otro modelo nuevo. Y en ese modelo, Harold, la sacaste del estadio, un nuevo modelo con la Patasola. Entonces, la invitación un poco es para entender ese nuevo ecosistema y empezar a aprender a moverse en él, porque yo sí siento que hay muchas posibilidades, muchos aspirantes, muchas posibilidades, y hay que desarrollar una creatividad no solamente a nivel de la generación del contenido, sino de las formas en las cuales yo genero un negocio. ¿Ok? Eso era un poco lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Gracias. Espacio para preguntas. Harold, atrás. Dago, gracias, muy chévere el panorama. Yo tengo una pregunta, y es cierto que hay una proliferación de contenidos y de películas colombianas,
Y también es cierto que hay una desbandada de la audiencia con las películas colombianas. O sea, en nuestros tiempos nosotros hacíamos una película, se hacían 2 películas, 3 películas, 10 películas al año y hacíamos 1 millón, 2 millones. La película que más mal le iba hacía 100.000 espectadores y ahorita se hacen películas que no llegan a los 1.000 espectadores y se hacen 70, 80, 90 películas y casi que hay una aversión al género del cine colombiano, como que uno dice, esta película colombiana yo no la quiero ver. Y pues usted también lo ha vivido, o sea, sus películas hacían como base 500.000 espectadores y ahorita a duras penas llegan a esos números. ¿Usted cómo ve ese fenómeno? Lo interesante es que se siguen haciendo películas. Digamos, si uno fuera puro y duro con la ecuación, se están haciendo películas y son películas que no están funcionando. ¿Por qué se siguen haciendo tantas? Y yo creo que tiene que ver con el ecosistema nuevo, donde finalmente las películas no... Y cada vez tenemos que virar más hacia allá, a que la taquilla en cine no sea el indicador más grande de éxito de una película, ¿sí? Por ejemplo, el esquema mío cambió. Yo tenía ley de cine y taquilla para fondear la película. Y la utilidad dependía de la venta internacional. Hoy en día es al revés. Hoy en día ley de cine y venta a plataforma fondean la película y la utilidad viene de la taquilla de cine. O sea, ley de cine y pasos por la televisión, y finalmente y cada vez se desarrollan más otros sistemas de distribución y de monetización que van a hacer que finalmente dejemos de ver la taquilla como el principal indicador o el único indicador de recuperación de las películas. No, pero independientemente de eso, que pues personas como usted y a veces yo y 2 o 3 jugadores más logramos eso, vemos que hay cientos o decenas de películas que no están llegando a nadie, ni a las plataformas, ni a los teatros, y nadie las está viendo. Y sí, se están haciendo 80 y pues sacan leyes de cine y hacen ahí certificados tributarios, pero nadie los está viendo. O sea, se hace un poco de cosas que quedan en la nada, ni siquiera en festivales. Pero eso es una característica de todo el universo del entretenimiento, Harold. Piensa en la literatura. ¿Cuántos libros se editan en un año en un país y cuántos la gente ve y cuántos la gente no ve? En el teatro, en la música. Ese tipo como de dinámica en el cual son muy pocos los que finalmente logran las grandes audiencias es muy de la naturaleza y del espíritu de la industria del entretenimiento a cualquier nivel. Yo le pregunto, esta misma reflexión lo podría hacer alguien que trabaje en la industria de la música o alguien que trabaje en la industria editorial, pero sin embargo se sigue produciendo y se sigue exhibiendo y eso me parece a mí que es positivo, porque sí sigo pensando que el volumen redunda en beneficio de la calidad, pero siempre habrán películas que mucha gente ve, películas que casi nadie ve y películas que muy pocas veces ven, y siempre en la industria del entretenimiento la mayoría van a ser las que no tienen trascendencia. Eso es inherente a la industria del cine, pero sí siento que así la gente no ve esas películas, es preferible que hayan 80, 60 películas, que la gente vea 5, a que en un año haya 5 películas que la gente vea. Yo creo que mientras se haga, hay uno nunca va a saber quién va a encontrar la suerte, porque además el éxito siempre es un accidente. O sea, nadie puede sentirse responsable del éxito como nadie puede sentirse responsable del fracaso. Hay una cantidad de circunstancias que rodean un éxito que no tienen que ver con la voluntad o las decisiones del creador de la obra.
Entonces, hay uno nunca, hay que seguir produciendo, hay que seguir haciendo, uno nunca sabe en qué momento el contenido va a encontrar su lugar y va a encontrar su forma de distribución que le permita sobreaguar. Y de todas formas que se produzcan tantas películas es un indicador de que algo está pasando bien. Así el problema de la exhibición y de la distribución siga siendo un cuello de botella complicado. Por acá tenemos otra Pero pregunta. es una pregunta, Harold, que usted sabe que para contestarla, Por acá tenemos una pregunta. usted siempre haciendo las películas que me ponen en problemas, huevón. Bueno, hola, buenos días. Querido Dago, darte las gracias por esta charla muy bella, muy importante. He tenido la posibilidad de escucharte en otros espacios virtuales justamente, y esta me parece, digamos, una que me aclara un panorama. En este momento tengo una película en corte final, ya como en 2 semanas estará la película lista, y ando con esa zozobra justamente de esto, ¿quién lo va a ver? Porque encuentro también como un bache formativo que hay en nuestros procesos, y es que uno no tiene todas estas peripecias del mercado. Entonces ahí tengo como 2 preguntas muy puntuales. La primera tiene que ver con qué pasa entonces en esa disputa por la atención con estas películas que son regionales, que son como independientes o bien o mal llamadas de autor. ¿Qué pasa ahí y cuál es el panorama que vos ves también para los que estamos haciendo películas como Las Profundidades de Colombia? Digamos que en primera instancia, hoy en día ya hay y cada vez hay más agentes, como los agentes de los actores o los escritores, agentes que gestionan películas y que gestionan todo tipo de películas. Harold y yo trabajamos con Elba McAllister y ella es una agente que conoce el ecosistema y sabe moverse ahí. Y de hecho, a veces yo le digo, mire, vi esta película, que es una película chévere, no es una película de gran público, pero me gustaría que la viera, la ve y si le ve posibilidades la mueve. Y cada día, por eso es que digo que ese es un tipo de perfil profesional que está ausente, así como en el cine colombiano durante mucho tiempo estuvo ausente la figura del productor. Antes los directores eran con el guión debajo del brazo, el director, y viendo a ver si llegaron los almuerzos, si se pagó la logística, y en los ratos libres dirigía, ¿cierto? Cuando aparece la figura del productor, libera al director de esas afugias que nada tenían que ver su trabajo, y el director se puede dedicar a dirigir. También estamos en veras de que aparezca ese tipo de productor ejecutivo capaz de liberar usted es director. Usted es un director pensando en a ver cómo voy a hacer para que mi película, eso no lo debería estar pensando usted, eso tiene que pensar un agente que haga ese trabajo. Y yo creo que muy pronto la academia va a tener que preocuparse por formar ese perfil profesional que yo creo que le va a hacer muchísimo bien a la cinematografía. Pero por otro lado también, y es una conversación que tenía con Víctor, todo depende del tipo de cinematografía y del tipo de